Muy buenos días, laentrevista.com de hoy 4 de mayo del presente año 2017 y desde luego con el hombre de la mano pesada, mano de piedra, compadre Xavier. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, compadre? Pues, ¿qué te parece? ¿Qué les parece, amigos, si platicamos de un tema amable, inocuo, interesante? Un poquito sobre lo sorprendente que son los avances científicos, pero los límites de... Que también la ciencia es muy extensa, ¿no? Es muy extensa, pero tiene sus fronteras, tiene sus umbrales, y un poquito hablar sobre una reflexión sobre los límites de la ciencia. Los límites, hasta dónde llega la ciencia. Hasta dónde. Pero podemos también tomar una línea de conducción en cuanto a mí me gusta mucho esta de la era del cohete. ¿Qué podemos hablar de ello? La era de los cohetes, la era del espacio, fascinante el mundo de la carrera espacial, ¿verdad? Que es los grandes avances científicos, las aplicaciones para poder lograr sacar al hombre de la fuerza de la gravedad de la Tierra y mandarlo al espacio exterior, ¿verdad? Y pues un científico muy destacado que fue quien aportó mucho a la carrera espacial norteamericana fue el alemán Ernest von Braun, que fue un científico nazi, por cierto, que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues los norteamericanos se lo llevaron a Estados Unidos y los rusos se llevaron también a otros científicos que habían participado, al maestro de von Braun, Sergei, que ellos habían desarrollado los misiles, los motores que impulsaban las famosas bombas aladas que desarrollaron los alemanes, que bombardeaban desde algún punto de Francia o de la misma Alemania y llegaban a la capital de Inglaterra, Londres, ¿no? Las famosas bombas aladas. Pues ellos fueron los que diseñaron los misiles, los motores, y precisamente cuando vino la gran competencia entre quién llegaba primero al espacio, entre los rusos, la antigua Unión Soviética, o los norteamericanos, pues se dio en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? La guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde seguían compitiendo los rusos y los norteamericanos, y que al principio, como todos recordaremos, pues los rusos empezaron a ganar la carrera espacial porque fueron los primeros en poner en órbita un Sputnik, ¿no? un satélite artificial. Fueron los primeros en llevar el hombre al espacio. Primero mandaron a una perrita, ¿no? Laika, famosa Laika. Y después mandaron a un cosmonauta, a Yuri. También han mandado un mono, ¿no? Monos. Los norteamericanos mandaron monos. Los rusos mandaron a Yuri Gagarin, el primer. Pero es donde viene entonces, compadre, la carrera espacial. Empieza la carrera espacial por la URSS, la antigua URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas. Sí. La URSS y los Estados Unidos. Así es. Esa competencia me lleva a preguntarte que esto es la carrera espacial y el viaje a la Luna. El famoso viaje a la Luna. ¿Qué podemos recordar de ello? Precisamente yo tengo una vivencia por allá de 1968, diciembre del 68. Yo era un joven chavo, yo debo confesarles que nunca admiré a los Beatles, nunca admiré a Elvis Presley o a Pelé. Siempre me llamó mucho la atención las mentes brillantes, las personas que aportan conocimientos y avances científicos. Siempre ha sido motivo de mucho análisis de mi parte, sin ser un científico, pero sí siento una profunda admiración y respeto por esas gentes. Y yo viajaba, recuerdo esta anécdota porque yo estaba viajando una noche y nos trasladábamos en un automóvil, mi familia nuclear, o sea, mis padres y mi hermano, mi hermana y un servidor. Estábamos viajando por allá del estado de Querétaro y el estado de Hidalgo, y tomamos un atajo, una carretera secundaria. Era una noche muy, muy oscura, hay una zona serrana, muchas curvas, y recuerdo que hubo un evento impactante cuando entramos a una curva. En esa oscuridad de la noche no se veía las estrellas, no se veía la luz de la luna, y al entrar a la curva vimos un grupo de personas que venían caminando en el sentido opuesto a nosotros, pero que cuando los alumbró el automóvil pudimos percatarnos que iban trasladando
un féretro, era un cortejo fúnebre. Fue impactante porque no nos imaginamos las mujeres vestidas de negro y con sus veladoras y con sus rosarios. Y en plena oscuridad, mi padre alcanzó a decirnos que, dice, seguramente les queda muy lejos el cementerio y se les hizo noche. Pero se hizo un silencio dentro del automóvil, y unos kilómetros más adelante, en el vaivén de las curvas, mi hermano pues prendió el radio del vehículo, y se da la casualidad de que estaban entrevistando precisamente a Ernest von Braun, que era el director de la NASA, el director de la misión para el viaje a la Luna. Esta primera aproximación consistía, según la explicación que daba Ernest von Braun, de que los cosmonautas viajaban de la Tierra hacia la Luna, la distancia daba los datos Ernest von Braun, y que la misión consistía en que la nave iba a circunvalar la Luna, iba a pasar por la parte oscura de la Luna, que jamás había sido vista por el hombre. Pero explicaba von Braun que había un momento muy crítico de la misión, en el momento en que la nave empezaba a recorrer la parte oscura de la Luna, se iban a interrumpir las comunicaciones. Es decir, si hubiera algún percance o si la nave tenía que corregir la trayectoria, pues por radio se comunicaban a tierra, y los ingenieros de tierra, los científicos, daban las nuevas coordenadas, hacían los cálculos. Pero en ese momento álgido crítico de la misión, se interponía la Luna precisamente entre la nave y la Tierra, y se iban a interrumpir las comunicaciones. Los astronautas iban a quedar completamente solos a su suerte, y era el momento más difícil, porque no había forma de que se estableciera la comunicación. Al parecer iban a ser alrededor de unos 45 minutos críticos en que la nave iba a estar totalmente aislada de la Tierra. Y el locutor que estaba entrevistando a Ernest von Braun le preguntaba qué iba a pasar. Y von Braun le decía que él esperaba que no pasara nada, que todo fuera según lo previsto, pero que si habría algún imprevisto, el locutor le decía, ¿y qué puede pasar? Bueno, la nave podía estrellarse con la Luna o podría perderse en el espacio. Ese es el riesgo de no tener la comunicación. ¿Y qué va a pasar?, le decía el locutor. Y entonces Ernest von Braun pronunció una frase que a mí me marcó para gran parte de mi vida, si no es que toda mi vida. Y von Braun dijo, solo Dios sabe. Entonces fue cuando me hizo reflexionar muchísimo que un científico de esa talla, de ese prestigio que le habían encomendado a los norteamericanos, el programa espacial más ambicioso de su época, miles de millones de dólares, y que la vida de los cosmonautas estaba en manos de él prácticamente, y él dijera, solo Dios sabe. Entonces me hizo reflexionar. Para ti, compadre, esto significa el límite de la ciencia. El límite de la ciencia, sí. O sea, que donde el hombre todavía no puede escudriñar qué onda hay detrás de, o cómo resolver, se lo deja en mano de Dios. A pesar de las maravillas, de muchas cosas, de los avances científicos, hay un límite, y más allá de ese límite, pues lo usan mucho los médicos también, lo usan mucho los grandes constructores y todo. Así es, no se puede apostar y creer. Yo cuando era joven llegué a creer que la ciencia lo podía todo. No, la ciencia también tiene a pesar de que es maravillosa y espectacular los avances científicos, que el hombre ha hecho grandes logros, como llegar a la Luna primero, circunvalar la Luna, luego el siguiente año llegaron a poner sus pies sobre la Luna los cosmonautas, con lo que adelantaron mucho la carrera espacial, ¿no?, los norteamericanos. Bien, vamos a seguir con esta tónica, y esto trae consigo la famosa Guerra Fría. ¿Qué sucede entre la URSS y USA? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, todos sabemos que Alemania se dividió. Es decir, como botín de guerra, llegaron primero los rusos, y luego llegaron los norteamericanos y dividieron Alemania, ¿no? Y siempre ha habido una competencia que inició desde la época de Stalin y el presidente norteamericano, y Roosevelt y Churchill, Eisenhower. Bueno, antes fue Roosevelt, ¿no? Y desde ahí empezó la rivalidad, porque pues conforme iban avanzando las fuerzas aliadas, los rusos también iban avanzando. Entonces siempre hubo la rivalidad de quién se iba a adueñar de Europa. Tenían los aliados decían que el peligro era que Hitler lo intentó y no lo logró, pero que el que lo iba a lograr era Stalin. Entonces, ¿cómo frenar a Stalin? Entonces ahí viene la competencia
la famosa guerra que nunca llegó afortunadamente a ser una guerra en firme, se llamó precisamente la Guerra Fría, o sea, la guerra política, la competencia entre las potencias de quién iba a dominar al mundo, entre la Unión Soviética y los aliados de Europa. Surge la famosa Guerra Fría, y precisamente en la época de la Guerra Fría, en la que Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, en el 60 y tantos, Kennedy decide apostarle al espacio y para demostrar al mundo la hegemonía norteamericana, decide inyectarle muchísimo dinero a la carrera espacial. Y fue que desarrollaron los programas, el programa Apolo, ¿no? El Apolo 8, que fue el que hizo la primera, circunvaló la parte oscura de la Luna, que había mucha expectativa en aquel entonces, se escribía mucho, se decía que en la parte oscura de la Luna, que jamás había sido vista por el hombre, había una base allá de extraterrestres, o que se especulaba que había cosas muy fantasiosas de que los nazis que huyeron de Alemania se habían ido. Hemos dicho muchas cosas. La Luna, que era... ¿Quién fue el primero en poner su pie allá? El astronauta norteamericano Neil Armstrong, ¿no? Fue el de la famosa frase que un pequeño paso para el hombre, un avance para la humanidad, ¿no? Cuando bajó la Luna. Y precisamente cuando regresaron al módulo, eso nunca lo dijeron, ¿verdad? Nunca se pusieron, que regresen del módulo que alunizó y regresan los cosmonautas al módulo. El comandante, creo que era Aldrin, ¿no? Le dijo que había pasado, que olía muy feo, que si alguien había tenido problemas, y le dijeron, no, lo que pasa es que la Luna no es de queso, como dicen los poetas, dice, es de azufre, por eso huele muy feo. Bien, y de ahí un salto mayor. Un salto gigante. A la fecha, los misiles, porque los cohetes no solamente han servido para los viajes espaciales, también han servido para la guerra. Y ahorita tenemos esta terrible inquietud de lo que está sucediendo entre los Estados Unidos con esos dos mandatarios que se han topado, uno con hueso y otro con cocoyol, el de Corea del Norte y el famoso Donald Trump. Los misiles de Corea también son parte de ese avance de los cohetes. De la famosa bomba alada que desarrollaron los alemanes, ya son cohetes más evolucionados o más sofisticados, con combustibles mejores, ya se han superado ya no solo es el oxígeno líquido, que era el principal combustible, sino tiene otro tipo de combustibles, son más rápidos, pueden desarrollarse, salir de la atmósfera de la Tierra y reingresar en muy poco tiempo. Eso es lo peligroso de esos cohetes, y que los están desarrollando los coreanos, ¿no? Y con ojivas nucleares, y dicen que son capaces de ellos de bombardear cualquier ciudad norteamericana. Y dice algún amigo, y si les falla un poco a los coreanos y en lugar de bombardearlos se equivocan en la mira y nos toca a nosotros, pues sí, no sería tan un error de cálculo. Un error de cálculo, sí. No sería tan descabellado que nos llegue. Compadre, pero también esto lo podemos traducir en el avance de la ciencia, el Internet, los satélites. Sí, porque el satélite es un espejo electrónico, hemos dicho, lo hemos comentado, la señal viaja tangencialmente respecto a la geodesia, a lo redondo de la Tierra, ¿no? La señal viaja y se perdía en el espacio, entonces era el problema que había que resolver cuando alguien ideó poner un espejo electrónico, que es un satélite, el Sputnik fue el primer satélite ruso, y de ahí se han desarrollado, y gracias a los satélites es que hoy tenemos la comunicación instantánea en todas partes del mundo. Pero el satélite no contiene ninguna información. Solamente rebota la información, ¿sí? Son componentes electrónicos que captan la información que le envían desde la Tierra y lo vuelve a redirigir a otra zona del planeta. Entonces eso hace que la comunicación sea instantánea a pesar de la enorme distancia que haya del emisor y se irradia tangencialmente en medida de la altura del satélite. De acuerdo al posesionamiento geoestacionario, los satélites los llevan, los suben, salen de la atmósfera y los ubican, los geoposesionan, o sea, van girando conforme va girando la Tierra. De ahí aquel primer satélite mexicano, el que pusieron el pájaro madrugador. Le pusieron el pájaro madrugador porque siempre estaba en una órbita donde siempre era de madrugada. Nunca amanecía, siempre era de madrugada. De acuerdo a cómo se iba moviendo el planeta, se iba moviendo el satélite y siempre era de madrugada. Por eso le pusieron el pájaro madrugador, que fue el primer satélite de telecomunicaciones de México, que proyectó la famosa pelea de Inglaterra hacia México, ¿no? Pero también me recuerdo que uno de los primeros satélites que iba a lanzar, el primer cohete que iba a lanzar México,
estalló antes de salir de su base. Sí. Por falta de grasa, no le pusieron, no engrasaron la base. Tal vez hubo corrupción. Pemex. Hubo corrupción. No, sí ha habido tragedias dramáticas, por ejemplo el caso de los cosmonautas rusos, ¿no? Que las naves rusas no las tripulaban, las primeras naves rusas no las tripulaban los cosmonautas, se tripulaban desde tierra, vía precisamente telecomunicaciones, radio y demás. Entonces, la nave tenía que regresar, venía regresando la nave con 3 cosmonautas rusos, y el momento más crítico de esas misiones es que cuando tienen que frenar la nave, porque viene en el vacío, y viene a miles de kilómetros desplazándose. Entonces, hay que frenarla, porque si no, al entrar en contacto con el oxígeno de la atmósfera, se incendian. Entonces, desde tierra encendían los retrocohetes para frenar la nave. Y esto fue lo que pasó, que no pudieron controlar, no podían encender desde tierra los cohetes, y les ordenaron a los 3 cosmonautas que masticaran la pastilla de cianuro que llevaban siempre, para evitarles una muerte más dolorosa, y pues se suicidaron, se mataron los 3 cosmonautas, pero al último minuto lograron los científicos de tierra del cosmódromo de Baikonur de Rusia, lograron encender los cohetes y entró perfectamente la nave y se posó en la tierra, pero ya cuando abrieron las escotillas ya los cosmonautas ya habían fallecido, ¿no? Ya se habían suicidado. Fue dramático lo mismo el caso del Challenger, ¿no? Que se explotó con aquella famosa maestra que cuando estaba elevando explotó. Pues son misiones muy peligrosas realmente, pero son proezas de la humanidad. Y ahora ya están vendiendo incluso viajes al exterior por miles de millones de dólares. Sí, debe ser una experiencia fascinante estar sin el efecto de la gravedad, ¿no? Eso es algo ¿Qué les pasa fantástico a los astronautas? Parece ser que uno de los grandes efectos que tiene la falta de gravedad es que tiene un efecto negativo en el sistema óseo. Se les quita el calcio, pues, a los huesos, y se debilitan y se rompen. Entonces los astronautas tienen que tener un intenso programa de ejercicio diariamente para compensar la calcificación, para que cuando regresen a tierra no se dañe sus estructuras. También tiene que ser por medio de la alimentación, ¿no? Claro, la alimentación y el ejercicio es fundamental. Ya han desarrollado, el manganeso, los científicos de la NASA, los médicos han desarrollado alimentos especialísimos que ya se empiezan a comercializar en la Tierra. La propia nave pues tiene que estar en condiciones controladas de humedad, de temperatura, de presiones, y los trajes espaciales también han evolucionado. Es decir, todos los científicos que participan en esos programas son gentes de veras brillantes y mentes muy positivas. ¿Tú a quién enviarías al exterior? Al exterior, bueno, aquí yo tendría varios candidatos. Mandaría, por ejemplo, a Javidú. Es decir, hay muchos candidatos, pero sin regreso, ¿no? Que se vayan. Además pesa mucho, ¿no? Que se vayan al espacio exterior. Tiene que bajar exterior. de peso. Y le tienen que bajar los pesos. Bien, de los misiles coreanos y USA, esto es lo que permanece ahorita en lo que estamos viendo, cómo la carrera armamentista también ha tenido su manita allá adentro. Y hablando sobre el límite, ya para terminar este programa, compadre, el límite de la ciencia, la gente sigue investigando, sigue haciendo más descubrimientos de situaciones para, incluso con plantas, y ahorita estamos viendo que quieren incluso, ¿cómo se llama? Pues ya probar el uso de la marihuana por el cannabinol, algo así, cannabilol. Y también para la situación médica, o sea, claro, para la salud del ser humano y todo. El límite de esa ciencia, de la medicina y de todo. El caso de las drogas es interesante también, que siempre se han utilizado las drogas para aliviar los males de la humanidad. Lo que sucede es que siempre se han utilizado la marihuana, el opio, en fin, todas las drogas que son lícitas porque se utilizan en la medicina. Y el problema es que cuando ha habido los grandes conflictos bélicos, pues le dan mucha droga, exceso de droga a los soldados. Los alemanes drogaban a sus pilotos para que pudieran estar volando una semana completa, ¿no? Y lo mismo los aliados, drogaban a sus pilotos. Los japoneses también drogaban a sus
soldados, y claro que cuando terminan los conflictos, pues esa gente que ya se habituó a la droga, pues es cuando viene el consumo excesivo de la droga y vienen las demandas y vienen todos los problemas políticos y sociales de la producción y trasiego de drogas y demás. Pero las drogas siempre han existido y son lícitas como medicamentos. El mal uso que se hace de ella, bueno, también es otra cosa. Y la ciencia tiene tiene su lado positivo. La ciencia los científicos siempre están buscando la aplicación noble y positiva de los avances, pero siempre hay mentes perversas que utilizan esos avances para hacer daño, ¿no? Eso es lamentablemente que hay gente que usa el celular para extorsionar y para hacer crímenes, ¿no? En lo de Siria, la guerra esa química. La guerra química, sí, usan la ciencia para el mal y la tecnología también la aplican para la destrucción. Bueno, pues esto ha sido una cátedra prácticamente de lo que es el límite de la ciencia. Y esa famosa frase, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe muchas de las cosas que nosotros desconocemos y por qué estamos en un universo tan inmenso e inimaginable en su dimensión, la precisión de las horas, de las estaciones del año, de la permanencia del hombre sobre la faz de la tierra, de los inventos de los aviones que se presurizan para poder volar a determinadas alturas, la medicina, en fin, todo lo que es la ciencia base, la ciencia que de ahí se va desarrollando una serie de cosas, ¿no? Para la cura de ciertas enfermedades, para los niños que nacen con discapacidades y todo. Las mentes brillantes. Esas mentes brillantes, ¿cómo las estimula el gobierno? Pues bendito sea Dios que existen las mentes brillantes y que son gentes a las cuales yo siempre he respetado y admirado mucho, pero también siempre yo he recriminado, he golpeado a quienes hacen mal uso de esas mentes y hacen el mal en lugar de hacer el bien. Bendito sea Dios que existe la ciencia, pero bendito sea Dios. Así es. Bien, pues muchas gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan, y lógicamente las gracias también al compadre que se machetea la información, de que además le gusta este tipo de actividad en cuanto a la información de todo lo que ha aprendido y que ustedes van sorbiendo, y ojalá que les sirva algo en su vida. Piensen, sobre todo las nuevas generaciones, piensen en esto. Incluso la ciencia está en los idiomas, la ciencia está en la cultura, la ciencia está en las artes, hay muchas cosas increíbles. Imagínese usted qué sería la humanidad sin mentes brillantes como un Leonardo da Vinci, ¿no? Y gentes que han ido más allá, por ejemplo, Albert Einstein. En fin, son íconos, pero usted también a lo mejor tiene junto a usted a una mente brillante y hay que cultivarla. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Compadre. Hasta luego, mucho gusto. A ustedes.